Buenas noches. El PP da unos pasos más en su crisis interna. Ayuso admite que su hermano cobró 55.000 euros por conseguir material sanitario. Dice que todo fue legal, aunque no menciona otras facturas. Casado habla de 300.000 euros y mantiene las dudas sobre la ejemplaridad de Díaz Ayuso. Olga Guerrero. Hoy hemos escuchado a Pablo Casado referirse a la situación por primera vez. No acusa a Ayuso, pero siembra la sospecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid se reitera, defiende su inocencia. División total en el PP. Algunos en privado hablan de desolación. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Eso no es ilegal, y lo ilegal es si yo intervengo o si alguien del gobierno interviene. Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada. En el centro del asunto está este contrato de suministro de mascarillas. El hermano de Ayuso tuvo una relación comercial con la empresa que lo firmó. Hoy PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid lo han llevado a la Fiscalía para que investigue. El enfrentamiento entre Casado y Ayuso fractura el partido. Pablo Casado ha llamado a los presidentes autonómicos del PP para tratar de reconducir la situación. Muchos reconocen en privado que están atónitos. Piden zanjar la crisis cuanto antes. El apoyo a mi presidente del partido para que solucione un problema que el partido no merece. Tiene que tener una resolución rápida. Pido que se aclare y que la verdad se abra paso por encima de todo. El gobierno va a fletar un avión el domingo para repatriar a los 3 supervivientes y a los fallecidos en el naufragio de Terranova, en Canadá. Y confirma que la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos se va a reanudar en cuanto el tiempo lo permita. Almudena Ariza. Sí, lo ha anunciado hace tan solo unos minutos el presidente Sánchez desde su cuenta de Twitter, y dice que ha mantenido conversaciones con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Así que ya sabemos también que un avión militar va a repatriar tanto a los fallecidos como a los 3 supervivientes. Los supervivientes que van a llegar mañana lo hacen con retraso debido al mal tiempo y a problemas también para entrar en el puerto. Llegan junto a otros 7 cuerpos. Hoy han llegado ya esta mañana otros 2 fallecidos que están en estos momentos en la morgue de la localidad. Se espera que entre hoy y mañana puedan ser identificadas todas las víctimas, todos los cuerpos, para poder así anunciarlo oficialmente a las familias. Para las familias de los tripulantes es una cuestión de humanidad retomar cuanto antes esos trabajos de búsqueda. Aseguran que no les van a dejar abandonados a sus seres queridos en Canadá y que seguirán luchando. Piden más medios y que se agilicen cuanto antes esos trámites para repatriar los cuerpos. La respuesta que queremos es que se renueve la búsqueda. Pues sería un consuelo si se sienten apoyadas y pueden velar y enterrar a sus familiares. Siguen pasando las horas y España no ha mandado ningún medio. La tragedia del Villa de Pitanxo ha puesto de relieve la cantidad de inmigrantes que hay en el sector pesquero. Hoy vamos a conocer los motivos: una falta de relevo generacional y unas duras condiciones pesqueras. La tensión en Ucrania entra en una nueva fase. Aumenta la violencia en el Donbass, que está en conflicto desde 2014. Allí la propaganda y las puestas en escena impiden ver con claridad la situación. Las autoridades prorrusas han anunciado una evacuación con imágenes de niños en orfanatos a punto de ser trasladados. El Kremlin habla de genocidio y ordena su acogida. La conferencia de seguridad de Múnich, sin Rusia después de varias décadas, comienza con un llamamiento del secretario general de la ONU, Guterres, a evitar una guerra que podría ser catastrófica, y la insistencia de Estados Unidos en que Rusia está preparando pretextos para atacar Ucrania. La cumbre Unión Europea-África deja esta imagen que van a ver. Un ministro ugandés no saluda a Ursula von der Leyen, pero sí da la mano a Charles Michel, el presidente del Consejo, y a Macron, hasta que el presidente francés le llama la atención. La escena recuerda el llamado Sofagate, cuando el líder turco Erdogan despreció públicamente a von der Leyen por ser una mujer y Michel no intervino. La
La incidencia acumulada sigue bajando en España. Se queda un poco por encima de los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy nos fijamos además en otra cifra, las 900.000 dosis de vacunas que han caducado en España. Son muchas, pero un porcentaje muy bajo de las que se han puesto. Los expertos piden que se mejore la previsión y la logística para evitar ese desperdicio. Tanto ellos como las ONG creen además que lo mejor sería que los países más pobres no dependan solo de las donaciones. El anteproyecto de ley de ciencia que hoy ha aprobado el Gobierno pretende reducir la temporalidad y la precariedad de los contratos de los científicos. Va a reconocer los méritos que se hayan conseguido en el extranjero. Los científicos creen que el texto va bien encaminado, pero que es insuficiente. La policía entraba a la fuerza esta mañana en el portal de José Manuel y María para iniciar un desahucio. Es un matrimonio de 80 años que llevan 54 alquilados en esta casa en Madrid. Se quedan en la calle por una deuda de 800 euros con la comunidad de vecinos que ya han saldado, aunque fuera de plazo. Hoy hemos visto un nuevo acto en el proceso de guerra interna entre las principales figuras del PP. Hoy ha sido Pablo Casado el que ha cuestionado a Isabel Díaz Ayuso. Ha insinuado que pudo cometer un delito de tráfico de influencias. Génova, la sede central, guarda silencio después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya admitido que su hermano cobró 55.000 euros por conseguir material sanitario. Olga Guerrero. Hemos preguntado a la Dirección Nacional a lo largo del día y de manera insistente sobre el asunto y de momento guardan silencio. Esta mañana Pablo Casado daba una entrevista en una radio, se pronunciaba, como decíamos, sobre el asunto y volvía a pedir documentación a Ayuso. A media mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid emitía un comunicado. En ese comunicado aportaba datos. Desde su entorno consideran que con ese comunicado se dan las circunstancias, dicen, para cerrar el expediente informativo. Pero como decimos, aquí en Génova, a día de hoy, silencio absoluto. Un día después del estallido interno en el partido, la tensión sigue en máximos. Ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra. La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia una campaña de desprestigio. Quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado. E insiste en que el partido le espió a ella y a su familia para recabar pruebas en su contra, algo que Casado niega en rotundo. Jamás. Es absolutamente falso. El líder del PP pide a Ayuso que aclare si su hermano cobró comisiones de un contrato de la Comunidad de Madrid. Insinúa que la presidenta podría haber cometido algún delito y ella defiende que no hubo irregularidades. Cuando presida el Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Eso no es ilegal, y lo ilegal es, si yo intervengo, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada. Pocas horas después, Ayuso sacaba este comunicado donde ponía cifras. Su hermano recibió, asegura, 55.850 euros por sus gestiones comerciales. Un pago a sus servicios por conseguir material sanitario en China y no una comisión, según Ayuso. Dos consejeros de la comunidad han comparecido para apoyar la versión de la presidenta. Se ha intentado echar sombras de sospecha injustificadas. Iban a ser 3, pero finalmente se ha descolgado su consejero de presidencia, Enrique López. La Fiscalía investiga ya si hay algo irregular en ese contrato con el que supuestamente se benefició el hermano de Díaz Ayuso. La empresa para la que trabajó recibió más adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. La batalla contra Díaz Ayuso sigue ahora en la Fiscalía. PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid quieren averiguar si hubo prevaricación, cohecho o tráfico de influencias en el contrato de la polémica. Muy curioso que se cobre una comisión que es más que el beneficio empresarial. De más de 250.000 euros por un contrato adjudicado sin licitación. Es la primera piedra de un caso de corrupción más grande que va a llevar imputaciones. Más Madrid ha adjuntado en su escrito unos mensajes de WhatsApp que le llegaron en noviembre de un anónimo. Avisaba de que el hermano de Ayuso estaba envuelto en un caso de corrupción, que ejerció de intermediario en un contrato para la Comunidad de Madrid que se llevó 300.000 euros y que estaban intentando taparlo con facturas falsas.
Ese contrato, el del 1,5 millones de euros para mascarillas, es el único que ha hecho Privet Sportif para la Comunidad de Madrid. Su administrador único es Daniel Alcázar, amigo del hermano de Ayuso. Pero este no es el único contrato que vincularía al hermano de la presidenta con el gobierno regional. La empresa Artesolar Iluminación en la que trabaja ha obtenido 18 adjudicaciones con la Comunidad de Madrid, las 10 últimas por valor de 70.000 euros con Ayuso de presidenta. Y esta sociedad para la que trabaja Tomás Díaz Ayuso Artesolar Iluminación la preside Shengli Chen, que también fue socio de otra empresa, Arteconfort Hotel, y que firmó un contrato por 150.000 euros en mascarillas con la comunidad en julio de 2020. Shengli Chen niega a Televisión Española cualquier relación con la compra de mascarillas y también asegura que el hermano de Ayuso ya no trabaja para él. Fuera de Madrid, los líderes del Partido Popular no ocultan su preocupación por una guerra que ya les está afectando de alguna manera. Coinciden en que la situación les hace mucho daño, piden una solución rápida. Vamos a volver ahí, a la sede central, a la calle Génova en Madrid. Olga Guerrero. Sí, Casado ha hecho una ronda de llamadas para hablar con todos ellos e intentar encauzar la situación. Una de las voces más autorizadas dentro del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha verbalizado lo que muchos piensan en privado. Están atónitos. El presidente de la Junta de Galicia pide a las dos partes que se sienten y hablen. Espera, dice el presidente gallego, de que no se tenga que llegar a un congreso extraordinario. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también en una intervención ha hecho una apelación al diálogo. Lamentable es uno de los adjetivos que se escucha en privado. La situación perjudica la marca de todos y hay unanimidad entre los varones. Esto tiene que terminar pronto. Feijóo habla de conflicto mayúsculo, se posiciona en público con Casado y avisa: el arreglo de esta situación no se puede delegar. Espero y deseo que el presidente Casado acierte con su decisión y también espero y deseo que se busque un punto de encuentro entre la dirección nacional de mi partido y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El líder andaluz evita posicionarse cuando le preguntan. Unidad, unidad, unidad. Pero su mano derecha es más explícito. Desde el sur no reconocemos a nuestro partido. El líder del PP en Castilla y León, que está en plenas negociaciones para su investidura, también habla de preocupación. Pido que se aclare y que la verdad se abra paso por encima de todo. De nuevo en el foco, él, Teodoro García Gea, el número 2 de Casado. Muchos en el partido cuestionan sus formas en privado. Alguna voz territorial reconoce que esas formas complican la solución. Otros, desde fuera de Madrid, recuerdan que sin Egea, Casado no estaría donde está. Hoy quien sale a defenderlo en público es el presidente murciano. Que las actuaciones del secretario general del Partido Popular, de Teodoro García Gea, siempre las hace, siempre están guiadas por lo mejor para el Partido Popular. Nadie niega la división del partido en dos. Se nota incluso en las redes sociales, donde la mayoría se posicionan. Miembros de las dos partes aparecen continuamente en los medios para defender a sus jefes. Yo he visto al señor Pablo Iglesias haciendo esta misma labor, acusando sin pruebas. A mí me parecieron muy injustas las palabras de la presidenta Ayuso. Saben que la batalla es interna, pero también mediática. Y otra voz desde fuera del partido, del presidente del gobierno, se ha referido hoy a esa crisis del PP. Dice que no quiere inmiscuirse en lo que pasa en otras formaciones, pero pide que se despeje cualquier duda sobre conductas corruptas. Lo único que puedo decir es que pediría que se aclarara cuanto antes, con total transparencia y con total contundencia, cualquier sombra de duda y acusación de corrupción. Este es el momento en el que llegaban hoy al puerto de San Juan de Terranova, en Canadá, los cuerpos de 2 de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho. Han llegado a bordo del buque canadiense Nexus, que participó en las labores de rescate. Los 3 supervivientes y los otros 7 fallecidos van a llegar mañana al mismo lugar y el gobierno español va a fletar un avión el domingo a Canadá para repatriarlos. Vamos hasta allí, a Terranova. Almudena Ariza. Sí, lo acabamos de conocer, lo del envío del avión militar hace unos minutos lo ha anunciado el presidente Sánchez desde su cuenta de Twitter, donde ha dicho también que ha tenido una
conversación con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, a quien ha agradecido la colaboración de estos días. España sigue confiando en que Canadá reactive el operativo de búsqueda de los desaparecidos. Recordemos que todavía hay 12 cuerpos de marineros en estas aguas de Terranova. Esta mañana, como decíais, han llegado 2 de los fallecidos en un barco canadiense. Se encuentran en este momento en la morgue de esta localidad y para mañana se espera, llegan con retraso a causa de las malas condiciones de la mar y problemas para entrar en puerto. Llegan 3 supervivientes y otros 7 fallecidos. La armadora del barco hundido espera que entre hoy y mañana puedan ser identificadas todas las víctimas para poder comunicarlo también oficialmente a sus familiares. Aquí en Galicia está siendo una noche complicada para las familias. Ya se empieza a saber esos primeros datos sobre la identificación de alguno de los fallecidos, aunque la información oficial la conoceremos en las próximas horas. Nos dicen los familiares que la prioridad en estos momentos es retomar esas labores de búsqueda de los 12 desaparecidos. Exigen más medios. Esta misma mañana se han reunido un colectivo de familiares con la subdelegada del Gobierno aquí en la provincia de Pontevedra y nos decían que salían abatidos. Dicen que es importante retomar esos trabajos de búsqueda y además que se agilicen todos los trámites para recuperar cuanto antes a sus seres queridos. Esta mañana, tras la reunión con la subdelegación del Gobierno, las familias volvían a mostrar su indignación. Criticaban que pase el tiempo sin que se reanude la búsqueda de los 12 aún desaparecidos, suspendida hace 2 días. Cada hora que pasa es más difícil encontrar algún cuerpo, que sabemos que no tienen vida, pero los queremos de vuelta. Hemos salido otra vez abatidos y con falta de compromiso. ¿Qué más nos quieren hacer? Esto es una tortura. Ya han iniciado una recogida de firmas online, llevan 40.000 en solo un día. Agradecen la colaboración de los pesqueros que faenan en la zona, pero creen que no es suficiente. No es un barco de rescate ni nada, son como apoyo. Ante esto, el Gobierno insiste en que la búsqueda se va a reactivar. Esta es una tarea que no ha concluido y que esperamos, cuando las condiciones mejoren, de algún modo poder reanudar. El presidente lo ha confirmado esta tarde en un tuit tras una conversación con el primer ministro canadiense y ha añadido que se fletará un avión el domingo para el regreso de los 3 supervivientes y la repatriación de los cuerpos de los 9 fallecidos. Una de las cosas que ha puesto de relieve esta tragedia es la cantidad de inmigrantes que hay en el sector pesquero por la falta de relevo generacional en la pesca. Varios de los tripulantes del Villa de Pitanxo eran procedentes de Perú. Los peruanos que viven en Galicia hacen piña estos días. Muchos son pescadores, casi todos se conocen y conocían a los compatriotas que iban a bordo del arrastrero hundido. Estamos un poquito dolidos de los compañeros que han fallecido y aquí estamos esperando a ver que vengan pues los compañeros de Canadá. He visto familias peruanas pidiendo ayuda, que quieren venir de Perú también para ver los cuerpos. La pesca se ha convertido desde hace años en un nicho importante de trabajo para la comunidad peruana que reside en Galicia. En esta comunidad hay 14.000 peruanos y buena parte de ellos trabaja en el sector pesquero y conservero. Son un ejemplo del creciente número de extranjeros que se enrolan en la pesca. Ya suponen 1 de cada 10 tripulantes. La falta de relevo generacional deja hueco a marineros de otras nacionalidades. Se usa mucho en los barcos porque no hay tripulaciones españolas. La gente no quiere ir al mar. Horarios prolongados, sueldo variable en función de las capturas y mucho tiempo lejos de casa. Si cabe, el relevo es aún más complejo en los puestos de mando. Porque los mandos son personal cualificado muy específico. Y realmente en los próximos 10 años se van a jubilar muchísimos. En una década lo hará el 60%. Los armadores buscan desesperadamente titulados españoles para las flotas de arrastre y palangre que garanticen la continuidad de las empresas pesqueras españolas. Las sirenas suenan en el este de Ucrania. Es la zona prorrusa del Donbass. Está en conflicto desde 2014. Allí los dirigentes separatistas prorrusos han activado la evacuación masiva de la población civil con destino a Rusia, empezando por los menores, las mujeres y las personas de más edad. El Kremlin ya ha dado orden para que se facilite ayuda a los que denomina refugiados del Donbass. La tensión entra en una nueva fase marcada por la propaganda. Es difícil distinguir lo que es real de lo que puede ser simplemente una puesta en escena.
Este que van a ver es el mapa de Ucrania, pero todo se centra en la zona sureste, en la región del Donbass, una zona en disputa desde que Rusia organizó un levantamiento contra el gobierno de Kiev en 2014. Desde entonces, esta zona que van a ver en la parte derecha de esa línea roja es zona prorrusa. La otra está bajo control de Kiev. En esa línea roja de puntos es donde se han intensificado los ataques en los últimos días. Ahora las autoridades prorrusas, controladas por el Kremlin, han anunciado la evacuación de niños y mayores. Incluso ha estallado un coche bomba en Donetsk. Putin ordena su acogida en esta ciudad, en Rostov del Don, en territorio ya ruso. Washington y Kiev creen que todos esos movimientos son una puesta en escena de Rusia, que todo estaba ya planificado. Una web de periodismo de investigación, Bellingcat, asegura que estos vídeos que ven de los líderes prorrusos anunciando hoy la evacuación se grabaron en realidad hace 2 días, antes de que aumentara la violencia. Lo han detectado al ver los metadatos de los archivos que han publicado. Según los líderes de la autoproclamada República Popular de Donetsk, las evacuaciones de civiles ya han comenzado ante el temor a un inminente ataque del ejército ucraniano. Los primeros habrían sido 225 niños en una operación que podría afectar a centenares de miles de civiles y que se está desarrollando en un clima de muchísima tensión, con la explosión de un coche bomba cerca del edificio del gobierno de Donetsk y con decenas de denuncias de violaciones del alto el fuego. El gobierno de Ucrania ha dicho que esto es una gigantesca operación de desinformación de Rusia y ha negado cualquier intención de atacar esos territorios que controlan los separatistas prorrusos apoyados por Moscú. Niega tener intención de atacarlos y ha pedido a sus ciudadanos que no se marchen. Ha dicho que ellos son ucranianos y que Ucrania no ataca a sus ciudadanos. El Kremlin dice estar alarmado por el agravamiento del conflicto en el este de Ucrania. Ya está en marcha un dispositivo para acoger a cientos de miles de evacuados en la región de Rostov, en el sur de Rusia, con el ministro de Emergencias al frente. Putin pide al gobierno ucraniano sentarse a negociar con los separatistas prorrusos y cumplir los acuerdos de Minsk. Lo ha dicho tras recibir en Moscú al presidente de Bielorrusia. Putin y Lukashenko anuncian que este sábado van a supervisar en persona las maniobras conjuntas de sus ejércitos, incluidos lanzamientos de misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear. Lukashenko ya no descarta que Bielorrusia llegue a albergar armas nucleares rusas, ante la amenaza, dice, de la OTAN. Tampoco que los soldados rusos puedan quedarse más allá del domingo, cuando en teoría finalizan estos entrenamientos bélicos. Putin no desvela que persigue estrechando sus lazos militares con Bielorrusia, pero dejar tropas y armamento en esa exrepública soviética aún más cerca de Europa es una de las bazas que podría jugar en su pulso a Occidente. De momento, la puerta al diálogo sigue abierta. Su ministro de Exteriores se reunirá a finales de la semana que viene con su homólogo de Estados Unidos. Rusia repetirá su exigencia, que Ucrania no entre en la OTAN. Esa reunión del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, podría haber tenido lugar en Múnich, donde se está celebrando la conferencia de seguridad. Pero este año Rusia no ha enviado ningún representante a esa conferencia internacional. La ausencia de Rusia de la Conferencia de Seguridad de Múnich, tras décadas de presencia segura, es un síntoma del deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente. Así que los salones de este hotel de Múnich serán más bien el escenario de una especie de cumbre de aliados transatlánticos, demostrando la unidad frente a las amenazas de Rusia. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha insistido en que Rusia está buscando pretextos para atacar a Ucrania. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha empezado ya su ronda de reuniones con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Mañana lo hará con el presidente de Ucrania e intervendrá en la conferencia. Y hasta ahora aquí en Washington el presidente Joe Biden habla por teléfono con los aliados, con los líderes de la OTAN, la Unión Europea, los de Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia y Rumanía. Y esta noche va a salir a hablar otra vez sobre la situación en Ucrania en un momento de máxima tensión. Ayer mismo Biden decía que todo indica que Rusia está preparada para atacar. Llevamos semanas escuchando aquí en Washington advertencias de este tipo, pero cada vez son más urgentes. La Casa Blanca acusa al Kremlin de mentir y calculan ahora que puede haber hasta 190.000 tropas rusas en la zona, cuando en enero hablaban de más de 100.000.
Desde Bruselas, Pedro Sánchez asegura estar en contacto permanente con las instituciones europeas y le quita importancia a no participar en la cita convocada por Joe Biden para hablar de Ucrania. El presidente del Gobierno insiste en que es el momento, dice, de la diplomacia. Además de la diplomacia y de la unidad, la disuasión, el tener una respuesta contundente en la que estamos trabajando en el seno de la Unión Europea y también con otros países como es Estados Unidos. Decíamos que Pedro Sánchez ha hecho esas declaraciones en Bruselas. Allí ha participado también en la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, que ha terminado hoy. Una cumbre destinada a estrechar las relaciones, a impulsar la cooperación entre los dos continentes. 40 países africanos, 27 europeos, 2 días reunidos para diseñar, como ha dicho el presidente de la Unión Africana, un nuevo software de relaciones entre los dos continentes, basado no solo en la ayuda y en la asistencia, sino en el crecimiento y en la solidaridad mutua. El reto más inminente, conseguir el acceso a las vacunas. La Unión Europea no cree que liberar el derecho de protección intelectual sea la única solución. Sí apoya e invierte en la transferencia de tecnología ARN mensajero a 6 países africanos que se ha anunciado esta mañana aquí en Bruselas, con el objetivo de que en 2040 el 60% de las vacunas que se consumen en África se fabriquen en ese continente. Paz, seguridad, gobernanza, migración, han sido muchos los temas. La Unión Europea ha dicho que movilizará 150.000 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras sostenibles. En el marco de esa cumbre hemos visto un nuevo desplante a la presidenta de la Comisión Europea, esta vez del ministro de Exteriores de Uganda. Ha dado la mano al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al presidente francés, a Macron, pero no a Ursula von der Leyen. Macron le ha llamado la atención. Esta imagen recuerda a la que se vio en abril cuando el presidente turco Erdogan relegó a von der Leyen a un puesto secundario durante una reunión. En Ecuador, la violencia ha obligado al presidente del país a desplegar más policías, más militares en las calles, como ya ocurrió el año pasado. Solo en lo que va de año se han registrado más de 300 asesinatos. En la ciudad de Guayaquil, los narcos siembran el terror. Estos sicarios graban el momento en el que matan a 4 personas. Los tiroteos son diarios y las bandas ya no respetan ni los funerales. Pero es la primera vez que se registra en Ecuador una escena tan macabra. Atados de pies y manos, 2 cadáveres cuelgan de un puente de carretera. Ya parece en México esta huevada. Ocurrió en Guayaquil. El puerto de esta ciudad es uno de los principales puntos de salida de cocaína en el Pacífico. Allí operan varios cárteles mexicanos. Está una organización, un cartel y una megabanda. Y esas son las que imponen las reglas e imponen el control en ese espacio territorial. La extrema violencia es una demostración de fuerza frente a otras organizaciones y al gobierno. Están de igual a igual y que llegaron a ese sector territorial, a ese espacio de santuario, y que ahí se van a quedar y que están en capacidad de disputar cualquier tipo de acción con el gobierno central. Según los expertos, la desigualdad lleva a muchos jóvenes a buscar dinero fácil en el narcotráfico. Con unos 2.500 homicidios, el 2021 fue uno de los años más sanguinarios de Ecuador y en este 2022 ya se han registrado más de 300 muertes violentas. En Canadá, la policía ha comenzado a desalojar a los manifestantes que llevan 3 semanas ocupando el centro de Ottawa, la capital del país. Se han llevado varios de los camiones que obstaculizaban el paso y han detenido a decenas de personas. Estaban organizadas por grupos antivacunas y estas protestas han llevado al primer ministro a invocar una ley para situaciones de emergencia. Terminamos la semana con la incidencia aquí en España en poco más de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Sobre la vacunación, el 91% de la población mayor de 12 años tiene ya la pauta completa. Desde el inicio de la campaña, en nuestro país han caducado unas 900.000 dosis de vacunas. Es un porcentaje pequeño con respecto a las administradas, pero los expertos quieren que se optimice la gestión para evitar que se pierdan. Del total de dosis repartidas a las comunidades autónomas, solo un 0,92% se ha caducado. Es un porcentaje menor que el que se registra en países como Australia, Reino Unido o Estados Unidos. Aún así, los expertos advierten de que no podemos permitirnos dejar vacunas en la nevera. Es una tragedia. Hay gente en países esperando para la vacuna, hay gente muy vulnerable. Hay que organizar la logística muy bien, hay que asegurar
que no caducan. La caducidad también afecta a las donaciones de vacunas porque el proceso burocrático es demasiado largo. España, con más de 48 millones de dosis, es uno de los países que más ha donado. Lo hace a través de COVAX, el fondo global que organiza las donaciones para repartirlas equitativamente donde se necesitan. Cuando han llegado las vacunas a un país como Zambia, han llegado a punto de caducar porque lo hemos mandado al último momento. En África, solo el 11% de la población tiene la pauta completa. Los países con menos recursos no tienen capacidad logística para administrar las dosis antes de que caduquen. Amnistía Internacional pide que se agilice el proceso de distribución y propone compartir conocimiento, compartir metodología, compartir técnica, compartir conocimientos científicos y que se puedan fabricar vacunas casi en cada país del mundo. El objetivo de la OMS, a través de la cesión de tecnologías, que el continente africano pueda producir el 60% de sus vacunas, aunque calculan que eso no será posible al menos hasta 2040. Seguimos hablando de ciencia, en concreto de los científicos. Los españoles son muy valorados también fuera de nuestro país, tienen amplia formación, pero faltan oportunidades aquí en España. El anteproyecto de ley de ciencia que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros se queda corto, según algunos profesionales, pero busca varios objetivos. Por ejemplo, más contratos indefinidos para dar estabilidad a los profesionales, indemnizaciones para los más jóvenes cuando los contratos terminen, menos burocracia para acelerar los proyectos y también se quiere reconocer la labor en el extranjero, por ejemplo la antigüedad, para favorecer el retorno a España. En el texto se recoge que la financiación pública de la ciencia llegará al 1,25% del PIB en 2030. La nueva ley cumple por fin con la gran reivindicación histórica de la ciencia, garantizar una financiación pública en I+D+I creciente y estable que no esté sometida a vaivenes políticos. Esta nueva ley no consigue realmente establecer un marco a la altura del compromiso necesario de nuestro país con la ciencia. Realmente nosotros nos hemos decepcionado un poco porque esperábamos mucho más. Hoy se ha aprobado la ley que prohíbe el sacrificio público de los animales, salvo por motivos sanitarios. Tampoco se permiten los circos con animales salvajes y habrá limitaciones para la venta de mascotas. Además, el Gobierno prevé endurecer las penas por maltrato. Se castigará con hasta 18 meses de prisión si el animal requiere atención veterinaria y un máximo de 2 años si muere. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del crimen de la menor de 14 años en Alcalá la Real, Jaén. La jueza le imputa finalmente los delitos de asesinato y agresión sexual. El joven de 22 años, que pasaba esta mañana a disposición judicial, no ha querido declarar ni ante el juez ni ante la Guardia Civil. Esta mañana familiares, amigos y vecinos salían a la calle de la víctima, salían a la calle para pedir justicia. Antidisturbios con arietes han desalojado hoy de su casa a José Manuel y a María, un matrimonio de octogenarios que no ha logrado evitar su desahucio, a pesar de haber saldado ya la deuda de 800 euros que tenían con su comunidad. Antes del amanecer, a golpe de ariete y bajo una tormenta de harina, pintura y huevos. Así empezaba el desahucio de José Manuel y María. Activistas y vecinos hacen piña frente a un muro de furgones y antidisturbios. Así arropan a José Manuel. María ha pasado la noche en casa de su hijo. Tras 54 años alquilados en el mismo piso, marido y mujer se quedan en la calle por una deuda de 800 euros que ya saldaron con su comunidad, aunque fuera de plazo. Los que han heredado la vivienda, quieren venderla, pues han buscado esa excusa para poder echarle. Ya sufrieron un primer intento hace solo un mes, pero esta vez la comisión judicial ejecutaba el desahucio y José Manuel se veía obligado a salir, expulsado del que hasta hoy era su hogar. Yo nunca he dejado de pagar el alquiler mío. Se quedaban sin opción a la moratoria que pretendía pactar el abogado de la pareja, que asegura que son vulnerables. Les he solicitado a los agentes de policía, se les he dicho desde hace horas que quería ir a hablar con la comisión judicial y no se me ha permitido. José Manuel marcha junto a su hijo a reencontrarse con María. Les acogerá en su casa hasta que el ayuntamiento culmine los trámites y les conceda un apartamento municipal, un techo de emergencia bajo el que vivir.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho a que los hombres cobren con efecto retroactivo desde 2015 el complemento de maternidad de las pensiones. Hasta ahora el Estado admitía los casos desde 2019, cuando la justicia europea corrigió a España y lo hizo extensible a los hombres que cumpliesen los requisitos al haber dejado de trabajar para cuidar de sus hijos. Ese complemento pretende reducir la brecha de género causada por la maternidad en las pensiones. Durante 200 años, todos en la corte querían retratarse a la francesa. Ese gusto refinado, favorecido por las alianzas matrimoniales entre las casas de Borbón y Austria, pronto trasciende la pintura, impregna hasta la forma de vestir. Luis XIV establece el dominio cultural de Europa y establece unas manufacturas reales en Francia que se van a ocupar de grandes artes como el tapiz, el cristal, los bronces. En esta sala se recrea un interior al gusto francés en el siglo XIX, con sus instrumentos musicales, su papel pintado, que estaba introduciéndose en esa época precisamente, y sus vidrieras. No sabemos exactamente dónde estaban estas, pero podrían haber estado perfectamente en una caja de escalera. Para otra escalera, la del Palacio Real de Madrid, diseñó Robert Michel este león, símbolo de la transformación. Evidencia justo el cambio cuando Carlos III ya encarga un león a un escultor francés y el otro de la escalera de palacio ya es a un escultor español. A mediados del XIX el panorama cambia. España empieza a atraer a artistas de toda Europa, también franceses. Como el pintor que tengo a mi espalda, que vino andando a recorrer Andalucía y a intentar captar el color local. La invasión francesa contribuye a ese acercamiento. Empiezan a conocer nuestros paisajes, nuestras costumbres y el gusto cambia. España pasa a ser el modelo a seguir. Este ángel es el último trozo que quedaba por recuperar de este tapiz flamenco del siglo XVII. Aún permanece el hueco en esta apoteosis de las artes, obra de un discípulo de Rubens, que robó en 1980 Eric el Belga. Pertenecía a esta iglesia de Castrojeriz, localidad burgalesa del Camino de Santiago. La ha devuelto el abogado de ese famoso ladrón de arte sacro, que se llevó de allí 6 tapices que ya recobró la policía. Una parte de la programación de los espectáculos infantiles que en los próximos meses se van a ver en Europa han nacido esta semana en Gijón. FETEN, la Feria de Artes Escénicas para Niños y Niñas, baja hoy el telón después de haber llenado de color las calles de esa ciudad asturiana. Pues mucha atención, que la función va a comenzar. Y comienza en este Titiriscopio, un teatro con telescopios, una reproducción a escala del Teatro Principal de Burgos, con un aforo de solo 8 espectadores que a través de auriculares, tubos y espejos ven el escenario desde una perspectiva diferente, la platea, el entresuelo o el palco. Vimos lo mismo. ¿El qué? Había un fantasma, pero no te daba miedo. Así es FETEN, la Feria de Artes Escénicas para Niños y Niñas, una actividad cultural que ha llenado las calles de Gijón cuando el tiempo lo ha permitido. De ellos se han ocupado 76 compañías de 14 comunidades y 5 países. Con un gran riesgo creativo, muchas veces superior, yo creo, que el del teatro dirigido a los adultos. Y eso es lo que hace esta compañía valenciana, La Otra Danza, cuando nos presenta a La Banda, una familia nómada y caótica formada por 5 divertidos personajes que no pueden ser más diversos entre sí, pero que se complementan a la perfección. No, vamos pasando, vamos. Y así FETEN ha demostrado un año más que es una experiencia para compartir en familia, una propuesta innovadora que se reinventa cada año para que no haya duda de que la cultura es una de las herramientas más poderosas con que contamos. El Museo de Historia de Cataluña reúne más de 180 fotografías de la familia catalá, un linaje que retrató el siglo XX para la posteridad. Hay pocos legados fotográficos en la historia contemporánea como el suyo, testigos de corrientes artísticas y culturales, de la vida y de las personas. Mujeres de Ibiza y Formentera años 50 o unas ramblas barcelonesas que pocos reconocerán. Francesc Català Roca retrató a los hombres y a las mujeres. Esta imagen que le llamó la atención porque él recordaba en Barcelona que las chicas iban juntas así para defenderse de los piropos. Esto es en la Gran Vía de Madrid. Resulta que 2 años más tarde, pasando por la Gran Vía de Barcelona,
se encontró con esta situación. La exposición también recoge imágenes que forman parte de la historia, como esta capturada por el progenitor. Aplastemos el fascismo, un cartel propagandístico con una alpargata y una cruz gamada, publicado en 1936 por el Comisionado de Propaganda de la Generalitat de Cataluña. 3 generaciones, 3 estilos. El primero descubre la gran versatilidad que tendrá la fotografía y las aplicaciones futuras. Francisco quiere la fotografía pura, fuera del estudio, rescatar los pedazos de vida, y Pere recuperar todo lo que es la cultura viva, gente que iría desapareciendo. Pero no lo harán porque alguien se tomó un tiempo para fotografiarles. Con la historia de una jugadora de baloncesto ante su competición más difícil. Lara, buenas noches. Sí, Carlos, muy buenas noches. Es Ainhoa López, jugadora del Barça de 24 años y a la que le han diagnosticado un cáncer, un linfoma de Hodgkin. Lo ha comunicado a través de sus redes sociales también para agradecer el apoyo que está recibiendo, un apoyo que ha resumido diciendo esto: sé que en esta prórroga no voy a estar sola. Ya por fin puedo poner nombres y apellidos a lo que tengo. Me han diagnosticado un linfoma de Hodgkin. Tuvo la valentía de hacer público el nombre de los bultos que se empezó a notar hace 4 meses, animada, aunque... Tengo mis días malos, ¿no? Me permito también estar mal, porque ante una noticia que es mala, es lo más normal del mundo, pero sobre todo intento estar positiva. Recibió el mismo diagnóstico que Carla Suárez y ella, junto a Virginia Torrecilla, las dos han vuelto a jugar y se pusieron en contacto para darle apoyo. Con Carla quizás es con quien más me siento reflejada porque es la misma enfermedad. La actitud es muy importante y las ganas, ¿no?, de tratarse y de querer estar bien. Pero no han sido las únicas. El mundo del baloncesto se ha volcado con Ainhoa. Y que como ya lo hiciste lo vas a apretar y nosotros vamos a estar ahí. Mi sueño ahora mismo sería que con el Barça subiéramos a primera. Fortaleza y superación para hacer frente a una enfermedad que... Esto se supera y, bueno, como digo yo, vamos con todo y me pondré bien, estoy segurísima. Ya están rellenadas 3 de las 4 plazas de semifinalistas de la Copa del Rey de Granada. A la clasificación ayer de Lenovo Tenerife y Real Madrid, que van por una parte del cuadro, se ha sumado esta tarde UCAM Murcia, que en un partido trepidante ha conseguido ganar por 3 puntos, 86-83, a Valencia Basket, haciendo saltar la primera gran sorpresa de esta Copa. En la segunda Copa del Rey de su historia, el equipo murciano se ha metido en semifinales, donde se las verá contra el vencedor del partido que se disputa en estos momentos entre Baxi Manresa y el favorito Barcelona. De verdad que estoy orgulloso que hemos sabido responder a esto, estar tranquilos y saber reaccionar. Cuando estás ganando de 20 y de repente te empata el otro equipo, es bastante duro mental aguantar y estar en partido, pero pudimos hacerlo. Tuvimos una primera mitad muy mala, entonces en la segunda mitad pudimos remontar, pero no fue suficiente. Entonces nos vamos disgustados a casa. Y fuera del pabellón también hay canastas en Granada. Esta seguramente sea la más original. La firma un conocido TikToker desde el balcón del ayuntamiento hasta una canasta situada en pleno escudo de la ciudad. La verdad que tengo la oportunidad y la posibilidad de estar en un gran club donde me gusta estar, donde quiero estar y donde miro a futuro, tratando de solucionar las situaciones que pasan en el presente. Y cuando más se discute eso sobre su futuro, Simeone trata de utilizar sus palabras para calmar las aguas y que eso se refleje en el presente. De momento, cuando su continuidad en el club está en el aire, Simeone ha comido hoy de urgencia con Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado, y Andrea Berta, director deportivo. Gilmarín también ha visitado al equipo y al entrenador durante la sesión de la tarde para mandar un mensaje de unidad y de confianza antes de la salida del equipo a Pamplona, donde, por cierto, no han podido aterrizar por el tiempo. Lo han tenido que hacer en Vitoria. El Atlético de Madrid viajará a Pamplona con 5 bajas, además de Cuña, Daniel Bas y Rodrigo de Paul. Tampoco irán ni Lemar ni Lecomte, ya que son contactos estrechos y tendrán que estar varios días apartados del equipo. La buena noticia para el Cholo Simeone es que recupera a 3 piezas clave, a Hermoso y a Carrasco, que ya han dado negativo y hoy se han entrenado con el grupo, y a Antoine Griezmann, que tras un mes de lesión podría tener unos minutos ante Osasuna.
1,2 millones de euros a la semana es lo que está dispuesto a ofrecerle el PSG a Mbappé para renovar un año más. A mí me pagan mucho, que soy un privilegiado, pero lo que me gusta no es el dinero que gano, lo que me gusta es lo que hago. El caso del francés se ha convertido ya en una cuestión de Estado. Es importante que se quede en el PSG, dice el presidente Macron, y muy autocrítico ha estado hoy Carlo Ancelotti tras la mala imagen mostrada en París. El primer crítico soy mí mismo. Somos conscientes del mal partido que hemos hecho, somos muy honestos, hemos jugado muy mal, el planteamiento del partido no ha sido bueno. Mañana ante el Alavés, con todos los jugadores disponibles, el técnico italiano confía en terminar con la mala racha del equipo. Mañana vamos a ganar. Y mañana es el Día Internacional de la Lucha contra la LGTBI-fobia y hoy el Barça ha anunciado un acuerdo con la asociación Panteras Grogas para luchar contra la homofobia y la discriminación por razones de orientación sexual en el deporte. Con este abrazo y este beso casi de película, la pareja española de patines y también en la vida real, formada por Laura Barquero y Marcos Andrón, han celebrado su pase a la final en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Una cita en la que ya no está participando la patinadora rusa Kamila Valieva, que aún así sigue centrando la atención tras las imágenes de sus llantos después de competir y caerse ayer. Very disturbed yesterday when I watched the competition. This pressure is beyond my imagination. For a girl of 15 years, it was chilling, a tremendous coldness, rather than giving her comfort. El español Jorge Prado se presenta como aspirante a ser campeón del mundo en la categoría reina del motocross. Conmigo se puede luchar por el título. Las últimas 2 temporadas en la categoría reina lo he demostrado, luchando siempre por las posiciones de cabeza. Los sueños de Prado se van cumpliendo. Desde 2011 suma 3 títulos mundiales, pero le falta el grande, el de MXGP. El de Lugo luchará por ello con una marca de casa. Llevar los colores de una marca española como GasGas es un orgullo para un piloto español. Llevas al final un poquito de tu país por todos lados. Con Prado competirán los mejores del mundo, incluidos otros 2 españoles, Rubén Fernández y Jorge Zaragoza. La acción arranca este domingo en Inglaterra, primera parada de un mundial interminable de 40 carreras, y todas íntegramente en abierto en RTV Play y Teledeporte. Esto es Motocross. Bienvenidos a la tercera dimensión del motociclismo. Y terminamos con el resultado del partido que abre la jornada de Liga. De momento, Elche 0, Rayo Vallecano 0. Así terminamos, Carlos. Buen fin de semana. Gracias, Lara, igualmente. Terminamos el telediario, pero antes, dentro de pocos minutos, a las 10:15, llega Las Claves del Siglo XXI, un programa de información, de debate reposado sobre la actualidad. Hablamos ya con Javier Ruiz. Javier, ¿qué temas vais a llevar hoy? Vamos a intentar, Carlos, que esto sea reposado porque los ánimos están literalmente al rojo en el Partido Popular. Hoy, crisis del Partido Popular. Hoy, la guerra abierta entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, con un orden de los factores que sí altera el producto. Vamos a hablar primero de si ha habido tráfico de influencias, de si ha habido corrupción, para hablar después de si ha habido espionaje. Hoy, guerra en el Partido Popular, primera clave, primer tema, el contrato a análisis. Y además, esto otro, el auge de la ultraderecha. ¿Por qué? Porque tras las elecciones de Castilla y León hemos visto a Vox dispararse, pero la ultraderecha está creciendo no solo aquí, lo está haciendo en toda Europa y está habiendo infiltración social. No es solo política, comedores solo para españoles, signos solo para entendidos. Hoy todo esto en Las Claves del siglo XXI. Gracias, Javier. Lo vemos después a las 10:15. Así nos despedimos. Que pasen buen fin de semana. Se quedan con la previsión del tiempo con Andrés Gómez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Cualquiera diría que estamos en pleno mes de febrero y es que hoy las temperaturas han vuelto a ser altísimas en algunas zonas de España. Tanto es así que se han batido algunos récords. Mañana, ¿qué es lo que tenemos? Pues un desplome de esas temperaturas que, eso sí, no durará demasiado porque a partir del domingo y en días sucesivos volverán a remontar. Lo iremos contando en los próximos minutos. Comenzamos viendo imágenes del día en la ciudad de Valencia. La tarde ha sido muy cálida en la capital del Turia, máxima de 26 en el aeropuerto y algo menos en torno a los 22 en lo que es la ciudad. Con un día, como ven, soleado que dará paso mañana a una jornada más gris con algunas gotas y también con un descenso claro de las temperaturas. Vamos a ver fotografías, las que ustedes cada día nos mandan para ver cómo andaba también el día en otros puntos del país. Comenzamos por Cieza, en la región de Murcia, cielo totalmente despejado. Lo mismo en este caso desde Toledo, una luz muy bonita, una foto primaveral ya. Y concluimos con más nubes, en este caso en el norte del país, aunque prácticamente sin precipitaciones y con el paisaje afortunadamente muy verde en esta zona. La noticia del día, sin duda, las temperaturas, los récords se han dado al menos en dos observatorios principales, en dos capitales de provincia. Teruel, que se ha quedado 1 grado por encima del récord anterior para un mes de febrero, con casi 25, y en Girona casi 26, lo que supone también 3 décimas más respecto al récord anterior. Es decir, en estas dos ciudades no habíamos tenido, desde que hay datos, en torno a la década de los 80, una tarde de febrero tan cálida. Como ven, las temperaturas también han sido elevadas en diferentes puntos de España y en el noroeste ha comenzado a notarse el cambio que mañana será mucho más generalizado. Como ven, el responsable es un frente frío que nos está dejando ese descenso de las temperaturas y que a esta hora de la noche lo tenemos precisamente sobre el noroeste peninsular, con precipitaciones discretas, salvo en Galicia, muy poquita cosa, pero ese frente precisamente en su propia definición lo que hace es dividir dos masas de aire de diferente naturaleza. Por delante el aire cálido que nos ha dejado esas temperaturas elevadísimas en el este del país y por detrás en ese color liláceo lo que tenemos es aire frío que mañana, como ven, irá barriendo la península ibérica. A su paso, por lo tanto, esperamos ese descenso de las temperaturas, también tendremos algo más de viento y algunas precipitaciones que en cualquier caso no van a ser ni mucho menos para tirar cohetes, no van a ser las lluvias que necesitamos, pero bueno, habrá que conformarse. Mañana, sobre todo, quédense con este mapa, descenso rotundo de hasta 15 grados de las temperaturas máximas, en las mínimas no se va a notar tanto, valores que como ven van a ser normales, mañana será un día de invierno sin más, pero como mínimo un día adecuado a esta época del año. Y las máximas ya de cara a la jornada dominical, como ven, comenzarán a recuperarse. Perdemos 10-15 grados mañana, pero recuperamos 4 o 5 de cara al domingo. Precipitación poca, como ven durante la mañana, sobre todo algunas precipitaciones, nevadas en los Pirineos, en la Ibérica, en el sistema central, algún chubasco también en el este peninsular. A lo largo de la tarde el frente se desliza hacia puntos del sur, todavía con algún chubasco en las Béticas y en el resto con clara apertura de claros, valga la redundancia. El viento también soplará con intensidad, rolará de poniente a levante en el Mediterráneo, será que aquí también se suavizan bastante las temperaturas, tramontana al final del día en Cataluña, cierzo también en el Valle del Ebro y una jornada tranquila en Galicia, nada que ver con el día de hoy, con el cielo limpio, con algunas nubes que por la tarde llegarán hacia la zona occidental sin mayores consecuencias y en el Principado de Asturias día de sol con algunas nubes de mañana en áreas del interior que irán desapareciendo, las temperaturas más bajas con heladas en el interior y con máximas por debajo ya ampliamente de los 15 grados. Nubes también en áreas del Cantábrico con chubascos sobre todo en el norte de Navarra, en el País Vasco, preferentemente por la mañana, algún copo en la Ibérica, cota 900 metros, irá abriendo por la tarde y las temperaturas, como hemos comentado también por aquí, bajan de forma evidente con ambiente frío de invierno. En Aragón y en Cataluña tendremos nubes con lloviznas en áreas de Cataluña, nevadas débiles en los Pirineos, también en la Ibérica, la cota baja, pero con poca cantidad de precipitación, cierzo saliendo al final de la jornada en el Valle del Ebro y temperaturas que aquí también serán ya mucho más propias para la época. Teruel pasará de los 25 de hoy a, como ven, valores de tan solo 9 grados con una mínima de -3. Nubes, panorama cubierto en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, con tímidas lluvias, 4 gotas mal contadas en el sur de Valencia, norte de Alicante y en áreas del interior de la región de Murcia, algún claro más en la costa alicantina y en el campo de Cartagena y nubes abundantes en Baleares, en principio sin lluvia, si acaso al final del día. Las temperaturas en la misma línea descienden de forma evidente.
También tendremos una jornada fría, pero ya soleada en Castilla y León, nubes de retención en el sistema central, en Burgos y en Soria, algún copo despistado en la Ibérica, cota 900, ambiente de invierno, frío también, vuelven las heladas y las máximas se van a quedar rondando los 10 o por debajo de esa cifra. También tendremos nubes e incluso precipitaciones ya durante la mañana en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el sur, poca precipitación, por la tarde irá abriendo, más nubes también en Castilla-La Mancha, sobre todo en la parte oriental y sur, con algún chubasco irregular, poca cosa, nubes en Extremadura que se irán deshaciendo y temperaturas también aquí más bajas claramente de los 19, por ejemplo, de esta tarde en Madrid, mañana 13 grados y con viento, sensación de frío. Chubascos en las Béticas, sobre todo por la tarde, en Andalucía, nubes altas en el oeste, en Ceuta y en Melilla, el viento al final del día de poniente rolará a levante, pero todavía las temperaturas en esta zona, aunque bajan, se mantendrán elevadas para la época del año. Y en Canarias tendremos que hablar de algunas nubes con chubascos en el norte de las islas. Será el domingo cuando tengamos precipitaciones de una forma más clara en el archipiélago, con unas temperaturas que se quedan en valores de 21 en Santa Cruz de Tenerife o de 20 en Las Palmas de Gran Canaria. El domingo, como ven, se impone el sol, viento del nordeste con lluvias en las dos ciudades autónomas, en Canarias, como les he comentado, y alguna gota en el Cantábrico Oriental. Jornada que nos dejará temperaturas a primeras horas, como ven, bajas, pero luego las máximas, como hemos visto anteriormente, se recuperan y en muchos casos nos acercaremos o superaremos los 20 grados. Terminamos aquí, que pasen una buena noche de viernes. Hasta luego. Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número ganador de los 9 millones de euros ha sido el 38.993, serie 36, 15 millones y se ha jugado al XXL. 14 deportistas paralímpicos españoles podrán continuar sus estudios universitarios gracias a las becas de la Fundación Iberdrola, una enorme ayuda que pretende facilitar la capacitación profesional de los deportistas de élite de cara a su futura inclusión laboral, una vez finalizada su vida deportiva, comprometidos con el futuro de nuestros paralímpicos más allá del deporte. Recuerda, ya está a la venta el cupón Extra Día del Padre. 17 millones de euros te esperan. Te vi cogerla. El destino guió sus pasos. Es como si te hubiera salvado. ¿Por qué yo sobreviví y otros no? Y de nuevo le puso a prueba. Encontré esto. ¡Ah, viene por el anuncio! Del autor del Cuaderno de Noah. No hay ningún chico tan bueno, imposible. No llegó al pueblo por casualidad. Cuando te encuentre, mañana a las 10:10 en La 1. Bienvenidos a la quinta edición de Maestros de la Costura. Nada va a ser igual. Nada. Hoy estamos, las máquinas que no paren. Yo estoy ahora mismo flipando. No te agobies, no te estreses, coge aire y a darlo todo. Maestros de la Costura. El martes a las 10:10 en La 1. ¿Toda su familia miente? ¿O sale todo a la luz? ¿Cuánto quieres? Eso lo tendrá que valorar el juez. Yo pensaba que estaba todo arreglado. Si no sabes quién eres, siempre estarás indefenso. ¿O se entierra para siempre? A Joao Portela y a Joaquín Souza Cardoso los mataron y los enterraron ese mismo día. Sequía. El jueves a las 11:45 en La 1. Para matar. The Equalizer 2. El domingo a las 10:05 en La 1, la película de la semana. Buenas noches, estamos ya en las claves del siglo XXI, esperando para el análisis y para la información de una crisis en el Partido Popular que ahora mismo dispara sobre Isabel Díaz Ayuso acusaciones de tráfico de influencias y de corrupción. Isabel Díaz Ayuso responde, hay acusaciones de espionaje a Génova. Vamos a analizar todo lo que está ocurriendo con ese orden, porque lo sustancial es si ha habido o no corrupción aquí. Y vamos a leer quién se beneficia de esto y el auge de la ultraderecha. Todo esto esta noche, ya en 10 minutos, aquí en las claves del siglo XXI.
Ayer jueves se celebró el Día Internacional del Juego Responsable, una tarea con la que Loterías está firmemente comprometida. Se cumplen 5 meses de la erupción del volcán de Cumbrevieja en La Palma y en este tiempo Loterías ha estado apoyando a los damnificados a través de Cruz Roja Española. En nuestra cita con la suerte veremos si el bote de 900.000 euros de Bonoloto encuentra dueño. Aunque la gran oportunidad de hoy viene como siempre de la mano de Euromillones y su bote de 30 millones de euros. ¡Suerte! Hola, ¿qué tal estáis? Son casi las 10 de la noche, 1 hora menos en Canarias, y comenzamos aquí nuestro recorrido por la actualidad relacionada con los diferentes juegos y sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado. Juegos como el de Euromillones, que en esta noche de viernes nos puede proporcionar un premio de 30 millones de euros que puede convertirnos de la noche en la mañana en dueños de nuestro propio tiempo. Ya sabéis que todos los resguardos sellados en España para ese sorteo participan también en el juego del millón, que reparte sí o sí un premio de 1 millón de euros. Y por supuesto también tenemos la oportunidad que nos brinda Bonoloto, hoy con un bote de 900.000 euros. Todas ellas son oportunidades para llevarnos una gran alegría, pero nunca insistiremos lo suficiente en que para acercarse a